Yo ya lo saludé, Ok. que es lo que quería. También no importa. No saludarlo, pero bueno, ahora hagan la presentación oficial. Sí, más completa, y de todas maneras esto está siendo grabado, después a la página va a subir todo el paquete completo. Bueno, Alberto Medina Méndez es periodista, consultor privado en comunicación, analista político, presidente de la Fundación Club de la Libertad, que después nos va a contar un poquito qué es. Ha recibido el premio a la libertad de la Fundación Atlas en el 2006, periodista del año de Corrientes, premio de la Fundación Convivencia 2002 y 2011. Bienvenido, él nos va a hablar en qué sociedad queremos vivir y cuál es el rol de la empresa en esa sociedad. Adelante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, por supuesto a los organizadores, pero particularmente a Julita que nos convocó y que de alguna manera nos va a permitir hacer esta conversación. El título me parece muy atrapante, me parece que tiene mucho que ver con los valores que comulgamos y con esta discusión que hay hoy en Argentina, que es muy interesante porque tiene que ver con cuestiones ancestrales de cómo vemos a las empresas. Vivimos lamentablemente en un país que tiene un discurso muy hostil con el empresariado en general. Es una palabra que tiene connotaciones negativas para mucha gente, y obviamente no me refiero al empresario, sino que me refiero a la mayoría de la sociedad. Tal vez, y esto es una hipótesis, no es una certeza, tal vez esto tenga que ver con cuestiones vinculadas a que muchas de las empresas en la República Argentina y muchos de los empresarios en la República Argentina han crecido a expensas no de su capacidad para conquistar mercados y de seducir clientes, sino en todo caso por su capacidad de vincularse con el poder de turno. Entonces, cuando uno ve la lista de los países, de las empresas más importantes en los países del mundo desarrollado, se va a encontrar con que en general en ese ranking de empresas aparecen muchas organizaciones que efectivamente satisfacen demandas de mercado y le resuelven problemas a la gente. Estamos hablando de, digamos, empresas de cara al mercado. Cuando uno hace esa misma lista en la República Argentina, se entremezclan empresas de estas características que efectivamente resuelven problemas de mercado y algunas otras que finalmente están allí porque pertenecen a algún tipo de concesión pública y resuelven un problema a los gobiernos. Y cuyos procesos, digamos, de asignación no han sido del todo transparentes. Es decir, son empresarios o empresas que han crecido a expensas de un contrato con el Estado, de un acuerdo, en el mejor de los casos poco transparente, y que por lo tanto generan cierto nivel de sospecha por parte de la sociedad. Es decir, no estamos hablando de personas que han desarrollado empresas a partir de la aprobación de la sociedad, sino que han conseguido tener un gran negocio a partir de un buen contrato, un buen acuerdo con algún poderoso de turno de alguna parte de la historia de la República Argentina. Eso es probablemente lo que explique por qué, a mi juicio, la palabra empresa, digamos, no goza del prestigio que debiera, como sí sucede en otros países. Y obviamente también con cuestiones ideológicas que, si ustedes quieren, después las podemos desarrollar, ¿no? Que tienen que ver también con una suerte de educación vinculada al resentimiento, a la búsqueda de culpables, a esta división entre ricos y pobres, que es una división, además de ser arcaica, una definición que tiene un montón de cuestiones conceptuales en el medio, repletas de temas vinculados a la culpa. Y en este tema de la culpa me quiero detener, ¿no? Porque muchas veces esta cultura antiempresa que tiene Argentina, particularmente Argentina, en Sudamérica es bastante habitual, pero mucho más fuerte en Argentina, está muy arraigada también a que el empresariado actúa de una manera culposa. Es decir, como si tuviera la culpa de tener una empresa, como si tuviera la culpa de haber generado recursos. Y entonces ese comportamiento tampoco ayuda mucho, ¿no? a salir de ese círculo vicioso, porque es como si estuviéramos convalidando que esa mala imagen, en definitiva, es correcta. Entonces mi propuesta para hoy con ustedes es tirar algunos tips
que nos permitan reflexionar sobre lo que dice el título de la conversación, ¿no? Este tema de la sociedad en la que queremos vivir y cuál es el rol de la empresa en la sociedad. En cualquier sociedad contemporánea, las empresas cumplen claramente un rol que tiene como muchas aristas, ¿no? Pero en la medida que el vigor empresario de la actividad privada, y cuando digo empresa no me estoy refiriendo solamente a las empresas más grandes, que como la palabra la asociamos mucho a empresas de mucho tamaño, también es una empresa, una organización familiar pequeña, inclusive en muchos casos sin colaboradores que trabajen en ella, pero cumple un rol que tiene que ver con la dinamización de la sociedad. Es decir, gracias a la actividad privada, y allí donde la actividad privada es más fuerte, claramente las sociedades son más dinámicas, evolucionan a una velocidad mayor, y allí donde el Estado ocupa un espacio más grande, las sociedades se debilitan, digamos, se aburguesan, se ponen más mediocres, porque no está el impulso dinámico que genera la actividad privada. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, básicamente las empresas lo que hacen es tratar de sobrevivir, tratar de generar valor, y tratar de tener sustentabilidad, y en ese contexto se tienen que adecuar permanentemente a los cambios. O sea, son un agente permanente de adaptación al cambio, cosa que en general el resto de las instituciones con las que convivimos, particularmente las instituciones políticas, tienen como más resistencia a generar esos cambios y habitualmente lo hacen tardíamente. Las empresas no se pueden dar ese lujo. Si las empresas tardan mucho en adaptarse, eventualmente desaparecen. Entonces, están como forzadas, obligadas. ¿Cuántos de los que estamos acá en el medio de la pandemia tuvimos que cambiar un montón de hábitos, formas, e inclusive hacer cosas que no estábamos dispuestos a hacer antes? Por ejemplo, esto que estamos haciendo hoy, utilizar una plataforma para capacitarnos. Esto ya existía antes de la pandemia, pero claro, ante la imposibilidad fáctica de hacerlo de otra forma, tuvimos que amigarnos con la tecnología, acercarnos a esto, forzados por las circunstancias, no por propia convicción. Bueno, eso el empresariado en general, el empresario en particular, lo tiene como muy claro, ¿sí? Se tiene que adaptar. Si la cosa va para aquel lado, bueno, vamos para ese lado, ¿sí? Si el mundo tiene tendencias, hay que sumarse a ellas. Y entonces, en esa dinamización, en esa cuestión de adaptarse permanentemente al cambio, va generando cambios a su alrededor, porque la empresa funciona ahí como una suerte de motor. De alguna forma, fija ciertas reglas, y esas reglas las tienen que también aceptar, digamos, quienes trabajan en nuestras organizaciones, y por supuesto el mercado. Entonces, es un factor de cambio dinámico, clave para las sociedades. Muchas sociedades evolucionan al ritmo de sus empresas. Por supuesto que no son el factor único y determinante, sí son claramente un factor vital, digamos, ¿no? En ese sentido, esto tiene como muchas aristas. Por un lado, está el rol clave de la empresa, que es la creación de valor. Básicamente lo que hace una compañía, una empresa, por pequeña que fuere, tiene una tarea clave que es generar valor, porque sin eso eventualmente no existe, ¿no? O sea, si no hay una generación de valor, nadie va a comprar mis productos, nadie va a comprar mis servicios, y esa es un poco la llave para que la empresa subsista. Si lo que nosotros hacemos no tiene valor, y cuando digo valor no me refiero a valor económico, sino a que sea valioso para alguien en el mercado, bueno, la empresa pierde su razón de ser. Y para mí es muy importante en esta parte de la charla dejar en claro que aquí está la tarea más importante, porque si no está esto, todo lo otro no existe, digamos, ¿no? Es decir, cuando se habla en tiempos como los de hoy de la función social de la empresa, o de la función productiva, o de su vínculo con la sociedad en la que está, estamos de acuerdo, pero no es esa su función primaria, porque claramente si no hay generación de valor, no existe chance de poder tener una función social o una integración con la comunidad. Eso proviene de la preexistencia de la generación de valor. Y entonces allí está donde tiene que poner el empresario mayor energía, ¿no? Para que su empresa exista y sobreviva, tenemos que resolverle el problema a la gente. Tenemos que darle un servicio que sea valioso, darle un producto que sea valioso. Si eso no está, todo lo otro está muy lindo, pero no es viable, no es operativamente viable.
el rol social de una empresa, su rol en la comunidad, su integración a una sociedad, depende en primer lugar de su capacidad para generar valor. Y es muy importante que los dueños de las empresas y la gente que trabaja en ellas entienda que eso condiciona el resto, ¿no? Digo porque en general muchas discusiones que solemos tener sobre estos temas, yo soy consultor de empresas, trabajo con muchas empresas grandes, medianas y pequeñas en mi región, aquí en el nordeste argentino, a veces en la conversación terminamos sesgando para un lugar el diálogo y perdemos de vista el foco, ¿no? Si la empresa no es rentable, si la empresa no es sustentable, todo lo otro no existe y no tiene manera de ser sostenido. Con lo cual está muy bueno lo del rol social, me parece que es un capítulo fascinante de este tiempo y que es vital, por supuesto, pero no se puede hacer sin estar siempre respondiendo a las demandas del mercado. Y como las demandas del mercado son cambiantes todo el tiempo, estamos obligados a no perderle el ritmo a eso, ¿no? Esta misma conversación, 30 años atrás, o 20 años atrás, estaba muy concentrada en ese costado porque en general la dinámica empresaria cambiaba no tan rápidamente. Es decir, uno podía tomarse algunos años para ir acomodando algunas cosas en la empresa. Bueno, hoy no les tengo que explicar a ustedes, son todas mujeres del ámbito empresario. Mañana las reglas de juego cambian y nuestras empresas perciben una amenaza o inclusive una oportunidad gigantesca. Y cuando digo mañana, estoy diciendo literalmente mañana, ¿no? Mañana hay un cambio fuera de la organización, fuera de la empresa, y nuestras empresas tienen que girar. Y esa velocidad nos desafía a que la creación de valor sea el centro de la cuestión. ¿Hay riesgos en esto? Siempre. Hay un riesgo empresarial, hay un riesgo para la comunidad, hay comunidades en la Argentina que dependen en buena medida del funcionamiento de una empresa, hay regiones del país que están muy atadas al desarrollo económico que una empresa, 2 o 3 empresas generan en sus comunidades. No estoy hablando de comunidades chicas, estoy hablando de comunidades grandes en muchos casos, porque toda la organización social gira en torno a lo que esa empresa hace bien o mal. Cuando esa empresa acierta, genera desarrollo; cuando esa empresa falla, genera un retraso gigantesco. Hemos visto desaparecer en la Argentina polos empresariales y ciudades que han caído en desgracia porque las empresas que estaban instaladas allí no les fue bien, por el motivo que fuera. También vimos lo inverso. A mí me gusta mucho estudiar los números y veo en mi provincia, por ejemplo, la cantidad de habitantes que tienen las comunidades en función de su realidad empresarial. Y cuando uno mira el mapa de cómo se desarrolla la cantidad de población de un lugar respecto de otra, hay una coincidencia lineal que en los lugares donde hay desarrollo económico, porque hay empresas dinámicas y ágiles, la población crece a una velocidad mayor que en el resto de las comunidades, donde no se generan esas oportunidades de empleo. En el caso de mi provincia puedo contar como anécdota, sé que hay gente de todos los lugares aquí, pero puede servir como referencia. Bueno, hay un polo arrocero donde crece más rápido, hay un polo forestal donde crece más rápido, y por supuesto en el resto de la provincia, cuando uno mira el mapa, ve que el crecimiento de la población promedio es menor que en el resto de los lugares. Entonces, bueno, evidentemente hay ahí un vínculo directo. Luego nos metemos en esta cuestión de la función social, que creo que es apasionante. Hay todo un trabajo nuevo acá. Yo no vengo de la escuela de esta cuestión de que las empresas tienen que hacer tarea social como si fuese un mandato moral, ¿no? Yo creo que la función social de una empresa, su primera función social es crear valor. Su primera función social es darle sustentabilidad a la empresa. Si la empresa existe, genera empleo. Si la empresa no existe, no genera empleo. La primera función social de la empresa es crear valor para poder generar empleo local allí donde esté instalada, ¿no? Y esa es su primera función social. Digo para no perder el foco, ¿no? Porque a veces escucho cierta dosis de visión culposa en la que tenemos que hacer cosas para la comunidad y algunos empresarios se sienten cómodos con hacer donaciones y darle dinero a organizaciones de la sociedad civil y ayudar, y está todo bien, pero a veces eso no es lo más eficiente, porque lo más eficiente, en todo caso, que la empresa siga creciendo, generando empleo
y trayendo recursos a la localidad o el lugar en donde están, ¿sí? Y esa es su principal función social. Ahí cumple un rol en el que es prácticamente irreemplazable. En las otras cuestiones, bueno, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que podrían cumplir ese rol, inclusive mucho mejor que la empresa en muchos casos, ¿no? La empresa tiene como foco generar este valor, no la tarea social. Y está muy bueno que las empresas muy grandes, yo trabajo con varias empresas en tareas vinculadas a la responsabilidad social empresarial, y me gusta mucho darle una vuelta de rosca a este tema permanentemente, porque creo que la función social tiene que estar siempre vinculada a lo que la empresa hace. Para ser claro, digamos, ¿no? Si uno es productor agropecuario, no se trata de comprarle camiseta al equipo de fútbol del pueblo, digamos, ¿no? O sea, hay que poner las cosas en su justo lugar, porque, insisto, no se trata de hacer donaciones, sino que se trata de desarrollar a la sociedad. Y cierro con esta cuestión de la función productiva, que me parece que también es clave, porque, claro, como las empresas se tienen que adaptar al cambio y tienen que mejorar su sustentabilidad, están obligadas a revisar su sistema productivo todo el tiempo. Y en esa dinámica de revisar su función productiva, incorporan tecnología, y cuando digo tecnología no me refiero a la tecnología del software o del hardware, sino que me estoy explicitando acerca de la tecnología en el sentido más amplio, ¿no? La forma de hacer las cosas, ¿sí? Los medios para hacer las cosas, la forma en la que producimos. Y si nosotros no vamos a la velocidad adecuada, obviamente nos quedamos afuera del sistema, y si nos quedamos afuera del sistema, se rompe este equilibrio que intenta mostrar este gráfico. Voy más rápido, así podemos ir al intercambio, y desde ya están todas invitadas a plantear preguntas en el chat, o eventualmente esperamos al final de la presentación y lo hacemos verbalmente. Una de las cuestiones más interesantes de este tiempo es cómo fuimos girando a esto, ¿no? De que el rol de la empresa en la sociedad actual sea el de poner el foco en los stakeholders, que tiene que ver con esos grupos de interés que nos parecen relevantes y que generan, por supuesto, una tarea de la empresa, y que lo vincula a la empresa con diferentes aspectos, ¿no? Uno es puertas adentro con sus colaboradores, otra es puertas afuera con sus clientes y sus proveedores, que, dicho sea de paso, muchas veces está abandonada estos dos territorios, ¿no? Poca relación con los colaboradores, mala comunicación interna, poca visión de cuán importantes son, y si quieren después profundizamos esto, cuán importantes son hoy los recursos del capital humano que tenemos dentro de la organización, en tiempos en los que la volatilidad del capital humano es gigantesca, ¿sí? Es muy fácil perder jugadores talentosos, es muy difícil retener talentos, mucho más difícil que antes, ¿sí? Se nos van los jugadores clave de la empresa y nos ponen en un problema y en un aprieto complejo, no son sencillos de reemplazar. El vínculo con los clientes y los proveedores, por supuesto la relación con la comunidad, y cuando hablo de comunidad me refiero a la comunidad cercana, no a la comunidad lejana, sino a la que está alrededor de la empresa, la que gira en torno a la empresa. Dijimos, los colaboradores son el primer anillo, el segundo anillo son los clientes y los proveedores, con los que también tenemos relación permanente, uno porque nos compran, otro porque les compramos. La comunidad, cuando me refiero a comunidad me refiero al entorno corto. Por supuesto, el vínculo con los accionistas no es un tema menor, algunas empresas abandonan esta parte de la tarea, clave por cierto. Y por qué no con los gobiernos, ¿no? Que no es un pecado, ni mucho menos. Sobre todo porque los gobiernos tienen en sus manos decisiones que nos impactan directamente en el funcionamiento. Y no me refiero solamente a la cuestión impositiva, que podría ser la más obvia, sino también a cuestiones relacionadas a la regulación. Si no, recuerden en tiempo de pandemia cuánto dependían las empresas de las decisiones, no de las nacionales, sino de las locales, de las regulaciones que había en el anillo corto de las comunidades donde funcionaban las empresas, ¿no? Amenaza de cierre de empresas si había un caso de coronavirus, de interrumpir el proceso logístico de aprovisionamiento y de envío de mercadería, la imposibilidad fáctica de juntarnos en persona. Bueno, todas esas eran regulaciones gubernamentales, ¿sí? Básicamente no se trataba de una decisión empresarial, ni mucho menos social, sino que los gobiernos iban tomando estas decisiones. Y cierro un poco con esto, ¿no? Este anillo que reúne la cuestión económica
sustentabilidad de la empresa y de generación de valor, y por supuesto lo social y lo ambiental, que hoy se puso muy de moda, y que tiene que ver con que las demandas de la sociedad hacen que tengamos que girar hacia lo ambiental, porque, bueno, hoy tenemos un respeto por el medio ambiente que no teníamos probablemente hace algunas décadas atrás, y que hoy se convirtió en una demanda de clientes, y por lo tanto, aquel que no produce con sustentabilidad, aquel que no tiene circuitos de sustentabilidad ambiental interna, probablemente tenga dificultades en el mercado, ¿no? Inclusive hoy hay empresas que necesitan certificaciones ambientales para poder funcionar, y a mí me parece muy saludable que estemos girando para ese lado. Entonces, intentando contestar la pregunta con la que fui convocado, que es ¿en qué sociedad queremos vivir? En un mundo en el que las empresas son parte del escenario. Creo que el rol de las empresas es tener un rol más protagónico en el funcionamiento de la sociedad que queremos vivir. Dicho de otra manera, las empresas son indudablemente un motor, un agente de cambio en sus comunidades, insisto en esta cuestión particular, no en términos globales, en términos de su comunidad. Son un ejemplo, inspiradoras, en el buen y en el mal sentido de la palabra. Cuando se hacen bien las cosas, contagian y obligan al resto. Cuando hacen mal las cosas, contagian y obligan al resto. Cuando las empresas locales hacen las cosas bien, atienden bien a sus clientes, desarrollan sus recursos humanos, potencian las oportunidades, se genera una especie de círculo virtuoso. Cuando no hacemos los deberes y vamos en el camino inverso, generamos lo mismo y después nos quejamos del resultado del proceso, ¿no? Es decir, ¿por qué la localidad no crece? Y probablemente porque no tenemos agentes de cambio a la altura de las circunstancias. Y creo que en eso el gran desafío es no perder el foco, y con esto cierro, no perder el foco de lo importante, que es generar valor. En ningún momento perder el foco sobre eso, y en todo caso ver cómo conseguimos inspirar al resto de nuestras comunidades, en lo que tiene que ver con el capital humano, en lo que tiene que ver con el desarrollo social, en lo que tiene que ver con la sustentabilidad ambiental, no para que nosotros seamos los que cambiamos la historia, sino para que simplemente mostremos un poco el camino y logremos que el resto de la comunidad nos tome en cuenta como referentes, ¿no? Muchas empresas, tengo el placer de trabajar con empresas que tienen esta mirada, que entienden su rol en la sociedad en chiquito, ¿sí? No en el gran cambio, sino en, si nosotros hacemos este paso, probablemente otros actores locales imiten el camino, digamos, ¿sí? Porque somos jugadores pesados que de alguna manera condicionamos al resto. Cuando las empresas entienden ese rol, no se preocupan por hacer grandes cosas, se preocupan por hacer pequeñas cosas bien hechas, para que el resto de alguna manera diga, parece que por acá hay que pasar, ¿no? Bueno, quedo abierto al ida y vuelta. Como les dije al principio, no quería ser tan pesado en la presentación, traté de no abrumarla. Perdón si hablo demasiado rápido, tiene que ver también con acelerar el tiempo y abrir el espacio para la ida y vuelta, así que soy todo oídos si hay preguntas, o si quieren utilizar el chat, por supuesto, también están habilitados. Sí, María. Mira, yo soy de Córdoba, y nosotros tenemos en General Cabrera y en General Dehesa, la aceitera General Dehesa, AGD, que habrás escuchado obviamente hablar de ella, porque el tema es dónde está el límite, porque la aceitera General Dehesa es el pueblo, es la ciudad. Todo, absolutamente todo, gira alrededor de la aceitera. ¿Por qué? Porque es la que genera trabajo, es la que tiene las escuelas, que beca a los alumnos, es la que, o sea, más allá de eso, es la que tiene el tren, que moviliza no solamente sus productos, sino también a su gente. Es decir, es una pequeña república dentro de Córdoba. Entonces, el tema es, le llega a pasar algo a la aceitera, y General Dehesa y Cabrera desaparecen como ciudades. Así es. No hay otra cosa. Todo gira en función de lo que es buenísimo, porque ellos hacen mucho trabajo de valor de su producto, exportan muchísimo, bueno, y demás, pero también hacen un trabajo social impresionante. El tema es qué pasa cuando
cuando la empresa es todo, como han sido muchas veces las cuestiones, sobre todo en la industria minera, que se cierra la mina y los pueblos desaparecen. Pero también tenemos el ejemplo, en Córdoba hay muchos ejemplos así, ¿no? En Oncativo, que está la empresa de nuestras amigas, las hermanas de Escorza, que también todo el pueblo gira, pero no tanto. Ellas han puesto como una especie de límite en el tema de que hay proveedores y hay otras empresas que se han desarrollado a la par de ellas. Me parece como más sano. No sé qué opinas. Coincido. A ver, voy a contar un ejemplo que lo conozco en profundidad, el caso de una ciudad que se llama Gobernador Virasoro en mi provincia, es el lugar donde está Las Marías, el establecimiento Las Marías, que es la empresa que fabrica yerba y té, que exporta, digamos. Además tienen otras actividades complementarias a estas, ¿no? Se dedican también a la ganadería, a la forestación, tienen varias empresas que han sido periféricas al nacimiento de la empresa original. Durante muchas décadas esa empresa fue la única empresa de esa localidad, ¿sí? Durante mucho tiempo. Y con algunas particularidades, ¿no? Porque había pleno empleo, en los tiempos de temporada alta venía mucha gente a trabajar a la localidad, gente que no se quedaba a vivir, pero venía a trabajar. Una ciudad muy próspera. Y hace unos 15 años atrás, ese hecho, digamos, de tener una empresa vigorosa que genera un poco lo que decía de General Dehesa, hizo que empezaran a aparecer otras empresas, importantes también, ¿sí? Que tienen poco que envidiarle, digamos, a la empresa madre, de otros rubros inclusive. En este caso aparecieron algunas forestadoras, ¿sí? Más vinculadas al tema de la madera, algunas internacionales. ¿Por qué vinieron ahí? Y porque la logística estaba en ese lugar. O sea, la ciudad tenía la suficiente envergadura, tenía escuelas, tenía un buen centro comercial, no era una gran ciudad, pero se generó una suerte de polo de desarrollo que es hijo del desarrollo empresarial de una empresa, ¿sí? Creo que en todo caso, la tarea, por eso digo ahí un poco el motor de agente de cambio, es generar las condiciones en la comunidad para que la comunidad pueda traer nuevas oportunidades y no sea tan dependiente de la empresa original, ¿sí? Siempre va a haber una dependencia. Por eso yo se lo escucho muchas veces a los propietarios, ¿no? Nosotros tenemos que hacer las cosas bien porque la localidad depende de que nosotros hagamos las cosas bien. O sea, nuestra responsabilidad excede a la de los empleados que trabajan en la empresa. Porque toda la comunidad comercial que está alrededor de la empresa, que no tiene nada que ver con nosotros en términos de lo que hacen, el supermercado, el peluquero, viven a expensas de lo que acá se genera. Entonces, nosotros no podemos perder el norte en ningún momento de la generación de valor, de mirar el mercado, de resolver los problemas de la sociedad. Y entonces no nos podemos dar el lujo de distraernos, porque si perdemos el foco ahí, se cae todo, digamos, ¿sí? Entonces, mi temor a mí en este tema es siempre que las ganas de contribuir con la sociedad se convierta, ¿sí?, en el centro de la cuestión, porque damos por sentado que el tamaño de la empresa es suficientemente grande para aguantar cualquier cosa, lo cual obviamente no es cierto. Conocemos historias de muchas empresas grandes que han caído en desgracia, porque hubo un cambio tecnológico, porque hubo un cambio en los consumidores, o porque eventualmente hicieron mal las cosas, ¿no? Es que generalmente son empresas familiares, que una cosa son los socios fundadores, y después se va abriendo de tal forma que, bueno, ahí es donde empiezan las complicaciones. Quiero dar un párrafo que me parece que es clave ahí, porque preguntaba a usted cuál es el límite, ¿no? ¿Sí? Entonces yo creo que ahí la respuesta más aproximada está en qué ayudamos y en qué no ayudamos. Lo mismo que le pedimos a los gobiernos, ¿no? No regalemos pescado. O sea, si le pedimos a los gobiernos que enseñen a pescar y no regalen pescado, ¿por qué nosotros como empresa repetimos el círculo, digamos, ¿no? O sea, si, no, pero hay que ayudarle a la gente, ¿ok? ¿Cómo ayudamos a la gente? ¿Sí? Para ayudar a la sociedad tenemos que ayudar a desarrollarla, no a que siga en el mismo lugar, ¿sí? Y hay una tentación, por eso hablé hoy de la culpa, hay una tentación, digamos, también ahí un poco populista, que es, nosotros tenemos los recursos, vamos a regalar esos recursos como una forma de devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos da, ¿sí? Y terminamos regalando. Y probablemente la figura del regalo no sea la adecuada, ¿sí?
porque lo que en todo caso tenemos que tratar de hacer es colaborar con la comunidad para que la comunidad se desarrolle, que no es lo mismo que darle la comida servida, por ponerlo en un término, ¿no? No voy a dar nombres, pero hay muchas empresas que, por ejemplo, dicen, nosotros donamos mercadería para los comedores. Y la pregunta sería, ¿y será que así estamos ayudando? ¿O no será que de esa manera lo que estamos haciendo es más de lo mismo y estamos sin querer, involuntariamente, condenando a esa comunidad a seguir siendo dependiente de lo que ya es dependiente? Entonces creo que la tarea no pasa por cuánto gastamos, sino por cómo gastamos. Tal vez se trate de enseñar, tal vez se trate de las escuelas de formación profesional, tal vez se trate, yo trabajo en una empresa, no voy a dar nombre, trabajo con una empresa que pone todos sus recursos de RCE en el tema educativo, todos. ¿Sí? Viene un equipo de fútbol a pedir una camiseta y la respuesta es no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los recursos de la empresa están volcados al tema de la formación. Todos. ¿Sí? Entonces, la decisión política fue, nosotros vamos a contribuir con la comunidad, pero vamos a contribuir en algo que nos parece a nosotros que puede ser un motor de cambio. No vamos a contribuir con algo que alimente un sistema que nosotros mismos criticamos. ¿Sí? Y nos sacamos la cuestión de la culpa encima, ¿no? O sea, nosotros no somos los responsables de las cosas que hace la gente que no tiene ganas de hacer. Entonces, al que tiene ganas, le pagamos el secundario. Al que tiene ganas, lo mandamos a una escuela técnica. Al que tiene ganas, o sea, lo que hacemos es contribuir con el modelo educativo local en esas escuelas que tienen formación profesional, y ahí damos pasantía, damos todo lo que tenemos que dar, ¿sí? Ponemos toda la energía en la gente que tiene ganas de laburar, por ejemplo, ¿no? Sí, creo que ese modelo a mí particularmente no me parece perfecto, pero me parece mejor el otro formato, que es un formato más culpógeno, ¿no? Yo creo que es más culpógeno, pero también el tema pasa porque es de resultados más rápidos, ¿no? Si yo te regalo, vos vas a estar contento conmigo más rápido que si te mando a estudiar. Me parece que el tema por ahí pasa cuando, sobre todo en estas ciudades más pequeñas del interior, pues concretamente en el caso de que conozco muy de adentro, por eso lo digo, cuando empiezan a surgir algunas cuestiones políticas, cuando las empresas se empiezan a mezclar con ambiciones políticas, entonces ahí se desvirtúa mucho todo, porque la demagogia tiene resultados inmediatos, lo otro no. Así es. Betty, vos querías acotar. Pero era el tema de educación. Te escuchamos. El tema de educación, lo de talleres de capacitación. Hay empresas que se suscriben a un taller de capacitación y entonces es una forma de educar y que trabaje. Es ahí la respuesta. Y justo como lo estabas diciendo es cuando me muteé porque dije, no, está dentro de lo que estabas diciendo. Los talleres de capacitación, y María Inés, que está por ahí, también la veo en el grupo de Zoom, sí. Debe saber que estamos muchísimas organizaciones tratando de que se hagan talleres de capacitación en donde se los prepare, se los capacite para trabajar, educarse y trabajar, ¿no? Que es todo eso. Y evitar y ahí sí la empresa tiene un rol más directo, que es que esa capacitación o esa formación vaya, que la empresa sea por lo menos un puente, ¿no? En muchos casos generando situaciones de primer empleo, de capacitación adentro, con un más o menos remuneración, o a veces inclusive funcionando como intermediario con sus propios proveedores. Es decir, también la empresa funcionando como una alianza con los propios proveedores que tiene, capacitándole gente a los proveedores que eventualmente trabajan con la empresa más grande. Es decir, hay muchos mecanismos ahí para contribuir, aunque no sea empleo directo, ¿no? Pero me parece que ahí la tarea es más lenta, bien decían recién, pero probablemente sea más efectiva y sea más agente de cambio que si simplemente distribuimos recursos, ¿no? Y mezclar con la política ni hablar. Me parece que ahí está un poco lo que quise decir al comienzo, ¿no? No perderle el foco a la sustentabilidad de la empresa. Porque si el empresario, por las razones que fuera, decide dedicarse a la política, lo cual es muy legítimo, pero utiliza la empresa para eso, puede que el rol de la empresa como generador de valor se empiece a desdibujar, digamos, ¿no? Y que inclusive perdamos concentración. Ustedes ya conocen mejor que yo el tema. El trasvasamiento generacional adentro de las empresas es complejo.
el pase del mando no es simplemente una cuestión de una firma, sino que tiene que ver con la formación de los jugadores que se suceden en el ámbito familiar, si están preparados o no, y si están más preparados, o inclusive hacer mejor las cosas que la generación anterior. ¿Sí? Eso requiere formación, requiere adiestramiento, pero también requiere praxis. ¿Sí? También hay que estar en el timón y manejar la empresa para aprender por el cuero propio. Y eso también requiere por parte de las generaciones que van corriéndose un esfuerzo de correrse por un lado y al mismo tiempo de pasar valores, más que formas de trabajar, ¿no? O sea, sobre todo valores. Susana, querías hacer una pregunta. Estás muteada, Susana. Me puso por el chat, pero no... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias. Disculpen porque intenté con la cámara, pero no tuve éxito. Hay dos temas que quisiera preguntarles aquí al especialista. Una está relacionada con el tema de los sindicatos y el mundo laboral, y la otra es la visión que tiene la religión católica respecto de la culpa por tener dinero, diferente a la formación protestante, donde las ganancias son bienvenidas. ¿Eso tiene algo que ver? Lo comento esto por algo que leí respecto de Lori Sanata, ¿no? En la diferencia entre el capitalismo latino y el capitalismo anglosajón. Sí, es muy interesante ese tema. Empiezo por el segundo y después voy al cambio en el mundo laboral y de los sindicatos. Es muy interesante ese tema. Cuando uno mira el mapa del mundo, ¿no? y mira el mapa del mundo desarrollado y del mundo menos desarrollado, ahí sí hay una especie de relación directa, digamos, en el tema este de las religiones. ¿Sí? Los que tenemos, digamos, formación judeo-cristiana, tenemos un sesgo hacia la culpa, producto de, obviamente, la escala de valores en la que parecía que acumular riqueza no era bueno, ¿sí? Y que uno era de alguna manera un poco culpable de ser el generador de recursos y tener una renta superior al promedio. ¿Sí? Mucha gente lo incorporó a ese tema. Los protestantes tuvieron el talento de convertir eso, que también era su misma raíz, en algo que dejaba de ser malo y pasaba a ser bueno, porque era una forma de contribuir con la comunidad. Probablemente eso sea una explicación. Hay una excepción a esa regla, en ese mapa, digamos, de desarrollo versus religión, o hostilidad empresarial versus religión, que probablemente sea Alemania, ¿no? Porque Alemania tiene una comunidad católica bastante grande, la Iglesia Católica ahí es muy fuerte, ¿sí? Y sin embargo es un país que es la cuarta potencia del mundo económico, ¿no? O sea, difícil de explicar, también es la cuna del protestantismo, hay que decirlo, y por lo tanto también es posible que los valores vinculados al dinero estén ahí más claros. Sí, puede que haya una relación, también hay que combatir ese pedazo de la cuestión religiosa, no me quiero meter en el tema religioso, ¿no? Sino en la cuestión de los valores, porque también tiene que ver con una historia de las religiones que no tiene que ver con el presente, ¿sí? Pero pensemos que las iglesias, las religiones son precapitalistas, ¿sí? Nacieron en una etapa en la que no había revolución industrial, ¿sí? Y se encontraron de pronto con este despliegue económico que tiene 3 siglos y moneda, no tiene que ver con esa historia de las religiones que tienen miles de años, y probablemente esa cuestión medio dogmática haya quedado en el pasado, porque los ricos de aquel tiempo, digo, para ponerlo en el contexto histórico, eran los reyes. Es decir, los ricos no eran los señores feudales, eran los ricos. Por lo tanto, la riqueza tenía un concepto diferente al de hoy. Hoy, en esa época eran ricos los que tenían tierra, en esta época son ricos los que tienen talento para generar negocios, no necesariamente tierra. Entonces, cambió un poco eso. Y voy al segundo punto que me parece mucho más interesante inclusive, que tiene que ver, bueno, por un lado la relación con los sindicatos. En Argentina eso es complejo, porque depende del sindicato, ¿no? Hay sindicatos más complicados, hay sindicatos menos complicados. Sabemos que hay un entrelazamiento con lo político inevitable. La mayoría de las empresas importantes de Argentina entienden que tienen que mantener una relación civilizada, pero al mismo tiempo fuerte con los sindicatos. Es decir, que no es una relación, es una alianza.
donde los sindicatos tienen su responsabilidad y las empresas tienen la suya y tratan de convivir en ese esquema. Insisto, hay sindicatos más complicados, hay otros menos, pero a mí me preocupa mucho más hacia dónde está girando el mundo laboral. Me preocupa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque hay valores que habrán escuchado hablar ustedes de la gran renuncia, de este fenómeno que se describió en Estados Unidos como el mecanismo por el cual la gente deja sus trabajos, ¿sí? Obviamente que los que dejan son los mejores, y enorme dificultades que tienen las empresas, inclusive en Argentina hoy, para reemplazarlos. Porque cada vez que se va uno de los jugadores clave, buscarle reemplazo, ya no está la cola de gente buscando empleo para meterse en la empresa a trabajar. ¿Por qué? Porque estamos con millennials y con centennials que tienen otra escala de valores, que la remuneración no es necesariamente su escala de prioridades más alta, necesitan flexibilidad, necesitan un desarrollo profesional, necesitan oportunidades, necesitan carrera, quieren tener vivencias, van a negociar vacaciones, van a negociar no horarios, van a negociar no voy al trabajo presencial, convivo con un mix híbrido, y a las empresas les cuesta horrores salir del esquema original, que es que vos entras una hora y salís a otra, y si no haces eso no estás trabajando, ¿sí? La asociación de productividad y horario es una asociación intelectualmente vieja, que ha caído en desgracia para mucha gente, y muchos empresarios no han tenido ni el talento para cambiar su chip, ni la visión para darse cuenta que el mundo está girando a una velocidad que no lo pueden ver. Dicen, no, bueno, pero yo trabajé toda mi vida de la misma manera, y sí, pero la empresa cambió, sí, pero el mundo cambió, y sí, pero los chicos tienen otras expectativas, ¿sí? Trabajan por objetivos, no por horario. Y se aburren rápido, si la empresa no les ofrece nuevos desafíos se van, ¿sí? Y se van a una empresa que puede que no sea mejor, porque el desafío les parece más interesante. Bueno, para nuestras generaciones, yo soy generación X, para nuestras generaciones esa no era la lógica. La lógica era entrar a una empresa, tener una carrera, desarrollarse. Bueno, para los millennials eso no es un desafío. No está en su mente bajo ningún punto de vista jubilarse en la empresa en la que entraron a trabajar, ¿sí? Eso no está en la grilla. Ni siquiera está en la grilla quedarse a vivir en el mismo lugar donde están, ¿sí? Entonces, bajo ese paradigma, si las empresas no empiezan a comprender esa dinámica, me preocupa de eso, la falta de adaptabilidad del empresariado argentino por capricho, ¿no? Por decir, yo no voy a cambiar. La empresa siempre fue así, y a la empresa les fue muy bien así. ¿Sí? Les fue muy bien con otro contexto. En este contexto, pierden jugadores a gran velocidad y tienen una enorme imposibilidad fáctica de recuperar esos jugadores, ¿sí? Porque tienen que volver a hacer la curva de aprendizaje, tienen que tomar un junior, tomarse el tiempo de que ese junior entienda el funcionamiento de la empresa, y cuando ese círculo se termina, otra vez empezamos la rueda, ¿sí? Entonces, creo que el gran desafío es, primero, un acto de humildad intelectual, es no entiendo cómo funciona el sistema hoy, ¿sí? Es decir, la primera parte de la tarea es asumir que no entendemos cómo funciona. La segunda parte es intentar comprenderla. No estar de acuerdo, ¿eh? Comprender no significa estar de acuerdo. Comprender significa saber cómo funciona, aunque a mí no me guste cómo funciona, ¿eh? Y después ver, como dijimos al comienzo, que como yo tengo que mantener la empresa y darle sustentabilidad a la empresa, necesito, obviamente, ver cómo hago para que la empresa siga siendo sustentable. Y eso probablemente requiera que yo me convierta en una empresa formadora de recursos, ¿sí? Y no en una empresa que toma personal que ya viene formado, sino que tengo que tal vez generar mucho trabajo a puertas adentro de mi organización para construir recursos que se adapten al sistema empresarial, a sabiendas que van a durar poco, ¿eh? Yo sé que en general a mí me gusta mucho hacer analogía con el fútbol, no quiero abusar de eso con un público como el de ustedes hoy, pero ese fenómeno está pasando hace rato, ¿no? Los jugadores argentinos, que son muy cotizados en el mundo, ustedes lo saben, ni siquiera llegan a jugar en la primera de su país. O sea, ni siquiera logran jugar en el equipo más importante de su país. Se saltean esa etapa. Vienen a buscarlos cuando están en el semillero, en la reserva, jugando en los torneos del interior, los capturan y se los llevan
los mercados más fuertes. Nunca pasan por la primera del país. Y eso mismo está pasando en el mundo empresarial. Están salteando etapas los chicos, ¿no? Andan más o menos bien, se van a trabajar afuera, ¿sí? Andan más o menos bien, se van a trabajar en empresas grandes, ¿sí? Y todo lo que está en el medio se queda vacío, ¿sí? Sin capacidad de desarrollar recursos, digamos, ¿sí? Y esto me parece que no está muy bien visualizado, no lo quiero hacer muy largo, pero esto me parece que no está suficientemente visualizado por el empresariado actual, que, insisto, no lo entiende porque pertenece a otra generación. Y entonces no entiende los códigos. No entendemos los códigos de nuestros hijos, vamos a entender los códigos de los colaboradores, ¿sí? Y nos enojamos con los códigos de los hijos. Pero tenemos que entender que esos son los códigos de la sociedad actual, no los nuestros. Y que los nuestros están, de alguna manera, mutando. No digo en retirada, pero sí mutando, ¿sí? Alberto, Susana Abelson de nuevo, discúlpeme que no me ve, yo a usted lo veo. Pero hay un tema de base que es cultural y tenemos que enfrentarnos, nosotros los que vivimos en Argentina, los jóvenes se van, las empresas quedan en la Argentina luchando por entender que el empresario, entre comillas, no es malo, y hay dentro de la sociedad un enfrentamiento muy poderoso que está instalado políticamente, y somos los privados los que tenemos que luchar y revertir esta situación, y se nos hace un poco difícil y a veces uno baja las manos. ¿Cómo lo ve? Sí, lo veo igual que usted, pero creo que justamente los empresarios son los que pueden contar su historia en primera persona, son los que no deben bajar los brazos, porque tampoco bajan los brazos en sus empresas, ¿no? Es decir, no se rinden y dicen, bueno, no, listo, se terminó. Lo que sí también creo es que hay que subir la apuesta, ¿no? Creo que hay que demandarle a la política, cuando digo la política es la política en general, no solamente un sector de la política. Sabemos que hay un sector que es más hostil, ¿sí? Ideológicamente más hostil. Probablemente porque nunca tuvieron empresa, porque nunca tuvieron desarrollo, pero también hay que ser realista. Hay mucho sector político pro empresa, para ponerle un título, o pro actividad privada, bastante light a la hora de proteger la propiedad privada, el desarrollo empresarial, el empleo, y creo que ahí es donde hay que apretar el acelerador, ¿no? O sea, me parece que no vamos a convencer a los que son hostiles, pero sí deberíamos convencer a los que se dicen pro empresa que le tengan un poco más de fe a las empresas, porque en muchos casos los más cercanos son los que nos están generando más problemas, ¿no? O sea, a ver, para poner un ejemplo pragmático, muchos de los impuestos que pagan las empresas hoy y muchas de las regulaciones que tenemos hoy no fueron producto de los gobiernos más hostiles, sino de gobiernos que aparentemente estaban más cerca ideológicamente de la actividad privada, ¿no? Por los motivos equivocados, pero tenemos impuestos nuevos, tenemos regulaciones nuevas, tenemos impedimentos nuevos. Cuando tuvieron la oportunidad de desarmar parte del andamiaje cultural, lamentablemente no lo hicieron, fueron por el mismo formato, ¿no? Más programas sociales, más subsidios, o sea, por el camino inverso al que, en teoría, en lo discursivo estábamos hablando. Creo que la tarea de los empresarios en esto es, más que incorporarse a la política, es aprender a influir en la política. E influir en la política es explicar, porque muchos políticos no saben cómo funcionan las empresas, explicar cómo funciona puerta de adentro, no para llorar, sino para explicar las consecuencias que tienen ciertas políticas en la toma de decisiones de las empresas. Yo veo un ambiente hostil afuera, no invierto. Simple, ¿sí? O sea, si veo que el mercado sindical se pone cada vez más duro, no tomo empleados, ¿sí? Si veo que la inflación aumenta, y no invierto. Busco otros mercados, ¿sí? Entonces el secreto está en achicar la brecha entre el capital humano y la parte empresarial, la que toma decisiones para que el empleado logre colocarse la camiseta y pueda apoyar esa fuente de trabajo. Y ahí hay un corte muy grande. Ahí dio en la tecla, Susana. Me ha tocado por cuestiones profesionales trabajar con encuestas puertas adentro de las empresas y de las comunidades. Y me he llevado las dos experiencias, ¿no? Hay empresas que tienen, por ejemplo, mucho prestigio social en sus comunidades, ¿sí? Enorme. Y hay empresas que tienen mucho desprestigio social en sus comunidades, ¿sí?
Hay muchas empresas que son muy valorizadas por sus colaboradores y hay muchas empresas que no. Y yo creo que tenemos que escuchar más eso. Porque el primer agente de propaganda que tiene la empresa es su colaborador. O sea, si el que trabaja dentro de la organización dice que la empresa no es buena, estamos en el horno, ¿sí? Es decir, pero no lo tiene que decir, a ver si se entiende, no lo tiene que decir porque nosotros le decimos que diga, sino porque su vivencia dice que es así. Y eso implica cambios de nuestra parte, ¿eh? No podemos pretender tener un agente de propaganda si nosotros tenemos una relación hostil con nuestros colaboradores, ¿sí? Y lamentablemente hay un modelo viejo todavía dando vuelta, que es el de la hostilidad interna, ¿sí? Digamos, el viejo capanga, del formato antiguo, digamos, donde el empleador era una suerte de capataz, ¿sí? Con ese modelo, lamentablemente, todavía subsiste. Hay que decirlo con justicia, cada vez menos, ¿sí? Pero obviamente no vamos a tener colaboradores que difundan. ¿Qué es mejor para una empresa que tener en la sociedad gente que dice, a mí me encanta trabajar en ese lugar, ¿sí? Tengo oportunidades, me ayudan con esto, tuve un problema y son flexibles, me desarrollo, aprendí, crecí, me ascendieron. No hay tipo en esa comunidad que nos diga, esa empresa quiere ir a trabajar yo. Preguntémonos si la gente quiere venir a trabajar en nuestra empresa o no. Si la respuesta es no, tenemos un problema nosotros, no la gente. Eso no es un problema cultural, eso es un problema de la empresa, que es lo que la empresa ha logrado transmitirle a su comunidad cercana. Y ese me parece que es el desafío. Sí, estoy de acuerdo con un tema cultural, no estoy tan convencido que sea un tema exclusivamente externo a la empresa, ¿sí? Creo que en muchos casos tiene un vínculo directo con lo que nosotros hacemos, a veces sin intención, ojo, yo no digo que esto sea intencionadamente, sino que a veces nuestra matriz de funcionamiento empresarial nos empuja a hacer cosas que no son las mejores, ¿sí? Ya, gracias. A usted, Susana, por la inquietud. Mira, yo tengo de eso que vos decís un ejemplo muy claro. Una de mis hijas trabaja en SAP, que es una empresa alemana de software. Yo no te puedo decir, no es que los sueldos sean grandiosos, pero no son grandiosos. Pero la cantidad de beneficios que tiene, de mimos, que para la empresa no representan nada. Es una empresa alemana que está instalada hace bastantes, ¿no? Acá en Argentina, pero que viene con costumbre. Cuando empezó la pandemia, les mandaron sillas especiales a sus casas, ¿no? Para que trabajaran. Les mandaban las viandas con la comida, porque le daban en la empresa, tenían su... Pero un montón de cosas, no sé qué costo habrá tenido eso para la empresa, pero te juro que si cuando iban a trabajar a la oficina, trabajaban 8 horas, desde la casa trabajaban 12, y lo hacían contentos, porque no tenían que cumplir un horario determinado, sí, un objetivo, pero bueno, les daban una cantidad de beneficios, inclusive organizaban rifas, juegos, en el horario de trabajo, para distender, porque lo solían hacer cuando era presencial en la misma empresa, tenían, no sé, metegol, pool, bueno, una cantidad de... Y la gente se pone la camiseta de una forma impresionante, porque ni le hablé de cambiar, ni de movilizarse, ni de nada. No sé cuántas empresas en Argentina, de capital argentino, hacen eso, no sé. Creo que por ahí va la cuestión. Tan simple y tan efectivo. Por ahí va la cuestión, y ojo que esto no es un tema de empresas grandes nomás, también es un tema de empresas chicas, es un tema gestual, ¿sí? Y un tema de empatía. Tengo un amigo que le llegó una oferta laboral, vive en Estados Unidos, es argentino, le llegó una oferta laboral de una empresa asiática, ¿sí? Y me reenvía a él el material que le manda la empresa como la propuesta después de una serie de entrevistas, ¿no? Y yo me reía porque la propuesta de la empresa asiática, la oferta laboral, tenía una carilla y media. La oferta laboral. O sea, lo que le ofrecen como retribución no es un salario. No. Es una combinación de un montón de renglones de cosas que son complementarias al salario. Por supuesto está el salario, pero hay un montón de otras cosas que son complemento y que forman parte de la oferta laboral. Entonces yo me reía, decía, pensar que en Argentina, me toca a mí por lo profesional, nos sentamos a veces a dialogar con un potencial colaborador y la oferta se reduce a 3 renglones, ¿sí? Es decir, esta es
la compensación económica, estas son las condiciones, estos son los horarios, y se agotó, digamos, ahí la oferta, una posibilidad de carrera, cuestiones conceptuales. Estos tipos ponían en blanco sobre negro cuestiones muy duras, ¿no? En un sentido muy concretas, ¿sí? Entonces decía, ojo que el mundo está cambiando para ese lado, ¿no? Ya estamos hablando de empresas asiáticas, ¿eh? Y no era de un país grande asiático, ¿eh? Era un país asiático mediano, digamos, ¿sí? Entonces digo, creo que si nosotros no entendemos que también si tengo un comercio, una pequeña tienda, o tengo una empresa mediana de 50 empleados, ¿sí? Y no soy capaz de ser empático y preocuparme, ¿qué le preocupa a mi colaborador? ¿Sí? ¿Necesitarán una mochila para los chicos que empiezan las clases en marzo? ¿Sí? No me sale más barato a mí pagar la mochila que andar dando compensaciones insólitas. ¿No será que es un gesto barato, entre comillas, en términos de la capacidad de y muy producción? efectivo. Sí, porque es un descalabro económico para un colaborador que tiene una remuneración básica, es un descalabro financiero el momento en el que los chicos empiezan las clases, ¿no? Entonces, puede que para nosotros no sea relevante, pero para una persona que vive con un salario muy ajustado, y es un gesto de la empresa predecible, planificable, presupuestable. Sí, porque vos podés comprar los útiles escolares, no sé, en mayo para dárselos en marzo al año siguiente. En noviembre puede comprar. Y lo puede financiar en no sé cuántos pagos, qué sé yo. Y además cuando lo mete en el costo laboral es un valor absolutamente irrelevante, digamos, ¿sí? Entonces, creo que ahí lo que nos falta en general es más talento para la oferta laboral, sobre todo para retener los talentosos. Nos falta más empatía, nos falta, digamos, capacidad para ponernos en el lugar ajeno, ¿sí? Nos ponemos en el propio y nos cuesta bastante ponernos en el otro. No vemos las preocupaciones. En tiempo de pandemia, por ejemplo, la tragedia que tenían muchos trabajadores era qué hacían con sus chicos. Es decir, cómo resolvían el tema en casa con niños en sus casas mientras tenían que trabajar a distancia. El problema no era trabajar, el problema era cómo administrar la casa, ¿sí? Y bueno, hay empresas que trataban de darle una vuelta de rosca y ayudar en ese proceso, digamos, y otras que no, ¿sí? Bueno, no se las quiero hacer muy largas, creo que abusamos del tiempo, ¿sí? Espera que Claudia creo que tenía un comentario que hacer, que había puesto en el chat. Yo más que nada agradecer, coincido absolutamente en muchos de los aportes de cada uno. Esto se vive en distintos ámbitos, se ve en las empresas. Yo desde la asociación hacemos lo que podemos también en relación a la comunidad, con lo que se relaciona con gobierno y búsqueda de recuperar esta situación de gente en situación de vulnerabilidad que a lo mejor podemos capacitar también en nuestra escuela, dedicarnos también a otros aspectos que tienen que ver con la inclusión. Y después, respecto, como vos decís, claramente hay una comunicación que va hacia adentro de la empresa, que puede ser muy distinta a lo mejor a la visión de lo que se ve afuera. A veces cuesta también esa reconversión con estos cambios. Y sí, yo creo que es un proceso, es difícil. Los que estamos ya hace años trabajando, yo un poquito más ya también entro en mi edad jubilatoria y decimos somos de otro planeta, nuestro trabajo era de otra manera. En realidad es también entender y aceptar que es un cambio, ¿no? Y cómo convivir con esta nueva realidad, cómo piensan los jóvenes, y darle el mejor ejemplo desde la experiencia laboral. Y básicamente el estudio, la importancia de lo que deben tener, el estudio, la formación, en lo que sea ámbito, pero que no falte, porque si no terminamos armando una comunidad ajena, inculta y que no está preparada sino más que para pedir planes y tener todo fácilmente. Así que comparto absolutamente todo, me pareció maravilloso. Valió la pena escucharte, a pesar de que estuve haciendo cosas en la oficina, tenía la oreja muy conectada. Me encantó tu presentación. Muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias. Gracias a María Inés también que puso un comentario ahí. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere dar? Estás muteada, Betty, el micrófono.
Estás muteada, no te escuchamos. No, ahí está. yo tengo que retirarme porque tengo que entrar en otro Zoom, pero fue buenísimo todo y que quede claro que tanto en la empresa, como recién comentaba Claudia también, no hay nada mejor que la capacitación. Que tengan conectividad, que aprendan, perfecto, pero la forma de educación es lo que va a sacar a todos esos planes que vos decís, y talleres y oficios también. Por ejemplo, en este caso y en este momento, el Zoom que tengo no es un Zoom universitario ni nada por el estilo, es Zoom con la administración porque tenemos sin agua caliente hace una semana. No hay personal, no hay gente para trabajo. Así que talleres y oficios, que es una cosa que trabajamos en el plan estratégico desde AIME también, en donde hablamos de educación, salud, discapacidad y adicciones. Bueno, en todo eso también se trata el talleres y oficios para capacitar y que esa persona no tenga que pedir planes ni nada. Va a tener su trabajo y su respuesta. Se necesitan también oficios, porque la tecnología es fundamental, sí, pero también vamos a necesitar el día que explota una caldera que haya personal. Les doy un beso y un abrazo y muchas gracias, Alberto, porque fue genial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Sí, estamos todas recontentas, ya te vamos a invitar. En mayo, si Dios quiere, empezamos con despacito a hacer reuniones presenciales y bueno, ya nos reuniremos personalmente. Bueno, muchísimas gracias a todas por participar y que tengan buen día. Hasta luego. Gracias.